Saludar en esta parte del programa a Zair Mundarain Rodríguez. Él es abogado, director general de actuación procesal del Ministerio Público venezolano. Zair, bienvenido, buena tarde para ti. Hola Yania, saludos, gracias por la invitación. ¿Por qué Antonio Batiotis está preso? Es decir, ¿por qué se le relaciona con un asesinato cuando él no se encontraba en ese momento en Venezuela? Bueno, Dania, esto forma parte de una, digamos, de las formas más retorcidas de la utilización del derecho para la persecución por razones políticas. De lo que hemos podido determinar en este caso, Antonio Batiotis, junto a otro grupo de personas, ejercían el legítimo derecho de protestar durante el año 2014 en el estado Carabobo. Durante varios días estas personas organizaron a los vecinos para que ejercieran su derecho a la protesta y bueno, fueron identificados así por los organismos de seguridad del Estado. Fíjate que en el caso de Antonio Batiotis no estaba no estaba en ese lugar para el momento de la comisión de ese hecho, un hecho en el cual muere un funcionario de la Guardia Nacional y es utilizado esa muerte de ese funcionario de la Guardia Nacional como bandera política. Fíjense que la esposa de ese Guardia Nacional es quien forma una asociación que en general ha servido bastante al gobierno para criminalizar la protesta, al madurismo para criminalizar la protesta, que es la Asociación de Víctimas de la Guarimba. Al no poder determinar quiénes habían sido los autores de este hecho, buscaron a quienes habían organizado a las personas en el ejercicio de la protesta. Uno de ellos, el ciudadano Antonio Batiotis. Hay un ciudadano apellido Garvis y otro Poletti, quienes fueron detenidos con ocasión de ese hecho y han pasado ya desde el 2015 sin que se les haya hecho audiencia, sin que hayan sido escuchados, sin que hayan tenido acceso a esgrimir pruebas. Frente a esta persecución, Batiotis pudo estar en Colombia, se asentó en Colombia y el madurismo intentó colocarle una alerta roja. Como no lo pudo hacer, en virtud de que se trata de un caso de evidente persecución política y así es conocido, utilizó un país aliado. Esto es una de las formas, digamos, de fraude procesal en la utilización del convenio de Interpol que estamos denunciando, y que es que frente a la imposibilidad de colocarte por el país que te requiere, un tercer país aliado lo haga. En este caso fue Grecia. Como él tiene la nacionalidad griega también, a pesar de que ha vivido toda su vida en Venezuela, sí. Sus hijas son venezolanas, hizo vida permanentemente en Venezuela, entonces Grecia lo colocó como solicitado y la alerta roja sale por Grecia. Es detenido acá en Colombia y Grecia le presenta una acusación por los hechos ocurridos en Carabobo, hechos respecto de los cuales no tiene ninguna facultad de juzgamiento, hechos respecto de los cuales no podría llevarle a un proceso válido porque no tiene investigación, no hay licitud en la obtención probatoria, no tiene facultades porque esos hechos no ocurrieron allá ni siquiera y se mantiene esta situación de detención hasta el día de hoy. Y bueno, se han presentado una cantidad de escritos, recursos, habeas corpus y estamos en manos de la Corte Suprema, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Colombia, a objeto de que se decida esta situación. Pero diversas ONG e incluso la Asamblea Nacional sí. Reconocen que Garvis, Poletti y Antonio Batiotis, en este caso en Colombia, son perseguidos por razones políticas, pues no hay ningún elemento serio que los vincule en la comisión de los hechos que se le atribuyen en Venezuela. Claro, digamos que los que están presos en Venezuela conocemos cómo funciona la justicia, entre comillas, en Venezuela. En relación al señor Batiotis, que está en Colombia, ¿qué se puede esperar? Es decir, si no hay ningún elemento probatorio, si Grecia lo está acusando por algo que ni siquiera ocurrió en su propio territorio, sin embargo, lleva un año preso, si no estoy mal. ¿Qué se puede hacer? Sí, claro, lo que ocurre en este caso es que uno comprende que Colombia es un país estrictamente apegado al ordenamiento jurídico internacional. ¿Sí? Y si una persona aparece en alerta roja,
entiende el sistema judicial todo el sistema jurídico de Colombia que existe una racionalidad en esa detención. No puede imaginarse, hay una presunción de buena fe, pero no puede imaginarse que Venezuela, en el caso de la tiranía venezolana, hace un uso perverso de los organismos internacionales para tratar de tergiversar la verdad y de perseguir. Por supuesto, es bastante complejo uno llegar a otra jurisdicción, como en el caso de Colombia, y tratar de explicar que estamos frente a un fraude a la ley. Es un fraude a las normas de Interpol, porque precisamente apenas el artículo 2 de Interpol dice muy claro que no puede incluirse a nadie por delitos de naturaleza política o que tengan fundamento político, ni militar. En este caso es evidente que hay una racionalidad política en su persecución. Eso hay que probarlo y se ha ido probando. Está en el expediente de Antonio Batiotti, las comunicaciones de la Asamblea Nacional, las comunicaciones de varias ONGs que así lo indican, e incluso comunicaciones que ha enviado nuestro embajador Humberto Calderón Berti, que ha hecho saber a la Cancillería que esto se trata de un caso de evidente persecución política. Esto tiene que ser objeto de constatación por las autoridades colombianas. Claro. Yo en lo particular tengo plena fe en que la Corte Suprema se percatará de esta situación y le dará la libertad. La ventaja es que en Colombia la extradición o los procesos de extradición tienen dos instancias. Una instancia jurisdiccional, que es en la que se está en este momento, claro, y una instancia política. La instancia política implica que la decisión final la tendrá el Ejecutivo, el presidente de la República, por supuesto con todo el apoyo del Ministerio de Justicia. Yo creo que la decisión debe ser favorable. Lastimosamente ha transcurrido mucho tiempo, sí, para tener, digamos, la totalidad del panorama, dado lo complejo del caso, porque aquí se está utilizando un país del cual se presumía la buena fe para la persecución política, como ha sido Grecia. Grecia, en vez de proteger a su connacional, el Ejecutivo de Grecia se está prestando a la persecución política de Maduro y lo coloca en una alerta roja, y es tan grotesca la situación que cuando manda la acusación coloca de testigo a un funcionario del Poder Judicial griego que dice haber leído las actas. Es decir, no puede ser ningún testigo nadie que no haya visto el hecho objeto del procesamiento. En este caso, la persona lo que dice es: yo leí las actas que están en Venezuela, y Antonio Batiotti aparece perseguido, aparece señalado por ese delito. Yo quisiera saber qué va a hacer Grecia si llegáramos en el supuesto negado de que Antonio Batiotti llegara a Grecia. ¿Con qué elementos lo va a juzgar? ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde están los funcionarios que investigaron? ¿Dónde están las experticias? ¿Con qué elemento le puede juzgar? Pero mientras tanto, se satisface el morbo del régimen de mantenerlo en una situación de detención acá, mientras esto se aclara. Clarísimo, Zair, entendemos lo que está ocurriendo y ojalá se tenga una respuesta pronto en el caso de Antonio Batiotti, preso político del régimen venezolano que está en las cárceles colombianas. Y es importante, y lo recalco como lo recalcaba Zair, por atender Colombia una alerta roja de Interpol. Zair, gracias por acompañarnos como siempre. Buena tarde para ahí. Gracias, Idania. Un abrazo para ti. Igualmente. Pausa en